nada conmigo, morena traicionera. ¿Dónde está Chinita? ¿Por qué te fuiste? Dejando muy triste a tu moreno. ¿Dónde está Chinita? ¿Por qué te fuiste? Dejando muy triste a tu moreno. En Achacachi estabas abrazadita, tomando cervecita con otro moreno. En Achacachi estabas abrazadita, tomando cervecita con otro moreno. La morenada con sus pasitos te hace vibrar. La linda cholita con su mirada te hace soñar. La morenada con sus pasitos te hace vibrar. La linda cholita con su mirada te hace soñar. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué dejaste triste a tu moreno? ¡Sí, cholita bonita! ¿Dónde está Chinita? ¿Por qué te fuiste? Dejando muy triste a tu moreno. ¿Dónde está Chinita? ¿Por qué te fuiste? Dejando muy triste a tu moreno. En Achacachi estabas abrazadita, tomando cervecita con otro moreno. En Achacachi estabas abrazadita, tomando cervecita con otro moreno. La morenada con sus pasitos te hace vibrar. La linda cholita con su mirada te hace soñar. La morenada con sus pasitos te hace vibrar. La linda cholita con su mirada te hace soñar. Y este es el sabor del Lili en tu corazón. Sí, sí, señor. A ver, un saludo cordial también a todos los que van a seguir también la música de Liliana, ¿no? Saludos a los que me están viendo en la casa, especialmente a mis papás, a mi hermana, a mis abuelos que están en mi campo, a mis tías. Ahí está también. A ver, vamos a conversar con el director de la agrupación, por favor, don Alex. Profesor, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido, Sí, profesor. licenciada, muy buenos días. Y a todo el público y a los que integran en este canal y a los camarógrafos y, por qué no decir, a todo a nivel Bolivia mundialmente. Y pues saludos desde aquí, licenciada. Gracias por apoyar a la niñez. Es la niña Lilianita que ha incursionado su carrera como artista profesional junto con los morenazos, y estamos en ese proyecto apoyando a la licenciada y le agradezco infinitamente. Yo quisiera que todos los medios de comunicación apoyaran en este género a nuestra música que ya está perdiendo, pero
estamos con la mejor música del mundo, folclore nacional, licenciadita. ¿Cómo nace esta agrupación, profesor, no? Y el título también de la agrupación, Los Morenazos. Sí, Los Morenazos ya estamos 2 años, que el doctor Rubén Chávez es el autor y compositor que ya hemos venido ya a promocionar los temas, diferentes actividades, diferentes canales, y este proyecto ha incursionado, impulsado a la niñez, a la juventud, como una institución promoviendo la cultura, licenciada. Ay, mire Sí. usted también ya es de amplia trayectoria en el ámbito musical, ¿no, profesor? Sí, hemos estado desde juventud con esta música Ya. y somos ganadores del festival en instrumentos de charango, y también hago llegar mis saludos a Escuela Nacional de Folclore Mauro Núñez de Cáceres. Soy egresado como concertista de charango y ahora soy director de este grupo y llevando este proyecto, licenciadito. Ay, ¿qué tal el recibimiento también de la población? ¿Han estado con presentaciones también, profesor? Sí, hemos estado en diferentes medios de comunicación, nos están apoyando y realmente agradezco a los medios de comunicación, radios y televisión para que esta niña llegue su voz a nivel nacional, licenciado. Entonces hay que impulsarla también para que continúe, ¿no? Sí, lo que más me alegra es que el licenciado Freddy nos ha apoyado, estaba dando sus primeros pasos. Año pasado hemos cantado solamente en a capela, para Navidad hemos estado, entonces ya hemos impulsado para grabar en Cochabamba con Javier Hermosa, y ahora ya está con los primeros pasos para hacer videos y para abrir este canal, porque este canal es el testigo de su crecimiento de la niña, licenciado. Muy bien, muchas gracias también, profesor, por la presencia, y vamos a irnos con muy buena música para despedirlos también. Sí, el ritmo Salai, que también es una autoría de mi persona, y ahora para que ellos también disfruten este ritmo. Muy bien. Zapateadito, zapateadito.